Saludos alumnos, estamos en la práctica 5 y la práctica 5 es un mini zoológico de funciones. Funciones en Excel hay muchísimas, hay distintas categorías. Funciones financieras, para matrices de bases de datos, obviamente funciones matemáticas, hay muchísimas, pero por cuestiones de tiempo y la situación actual en que estamos, opté por un archivo que incluya las, entre comillas, más características que pueden encontrar al momento de ocupar funciones. ¿Sí? ¿De qué se trata la práctica? Son 3 hojas, no todas están llenas, obviamente, como pueden apreciar en pantalla, en algunas solamente hay que rellenar las funciones con datos, y eso es lo que vamos a hacer. Si hay alguna actividad adicional a realizar en esta práctica, yo les indico. Entonces vamos iniciando paso a paso. Iniciamos viendo la función promedio. Tenemos 2 alumnos, Saraí y Alejandro, ambos tienen calificaciones, y lo que yo voy a hacer es obtener el promedio. La forma manual sería la siguiente: me voy a autosuma, le doy directamente clic, pero ya que obtuve la autosuma, puedo incluir de una vez la división para que después de sumar realice la división entre el número de elementos que tiene, en este caso 3 calificaciones. Doy enter y tengo aquí mi resultado. Para que se vea más bonito, centro el resultado de forma horizontal y lo pongo en negritas, ¿sí? Seleccioné las celdas E5 y E6. Y en E6, ¿qué voy a hacer? Pues algo mucho más sencillo aún. Voy en este caso a la cinta inicio, lo puedo modificar, lista de selección de autosuma y selecciono promedio. Selecciono el rango de calificaciones que voy a promediar, le doy enter, y ese es todo el truco con la función promedio. O puedo hacerlo de manera manual, o bien puedo ocupar la función promedio y ya me simplifico las acciones. Ahora bien, hasta el momento hemos visto funciones que generalmente necesitan parámetros. Las funciones en Excel no siempre son así. Por ejemplo, tenemos la función pi y la vamos a ocupar aquí en esta celda. En esta celda voy a calcular la fórmula del área del círculo, que como ya sabemos es pi por radio al cuadrado. Pi en este caso es una función de tipo automática que ya calcula dicho número. ¿Qué es lo que voy a hacer para llevar a cabo mi cálculo? Simplemente tecleo igual y abro y cierro los 2 paréntesis, y vendré a la parte de poner el símbolo de multiplicación, el operador de asterisco para la multiplicación, y antes de que seleccione la celda que está aquí abajo con el número 9, voy a mostrarles algo más. Usualmente hemos ocupado siempre el circúnflego para llevar a cabo las operaciones de potencia, pero ¿qué pasa cuando por algún motivo no puedo aplicar el símbolo de circúnflego? Puedo auxiliarme de la función potencia. ¿Qué es lo que necesito hacer? Aquí tal cual tecleo directamente la palabra potencia, selecciono, se me abre el paréntesis y lo único que me pide son 2 parámetros: el número, que en este caso está en la celda C13, coma, y finalmente a qué potencia. Quedamos que al cuadrado, entonces cierro paréntesis, enter, y este sería mi resultado. Dije nada más le damos clic para que lo vean. Igual potencia, bueno, igual pi, que es el que calcula el número pi, por la potencia, que sería 9 al cuadrado. Continuamos con la siguiente fila de funciones. Tenemos un número en decimal y yo quiero pasar este número a binario, hexadecimal y octal.
y como sé que ya a estas alturas están traumados de esos números, vamos a hacerlo de manera más sencilla. El símbolo de igual, luego la palabra dec de decimal, y notarán que hay distintas opciones aquí en pantalla. Dejen veo si funciona correctamente el zoom para que lo vean. Okay, si funciona, tenemos dec.abin, dec.ax, dec.aoc y decimal. Obviamente para la que vamos a seleccionar es de decimal a binario, luego de decimal a hexadecimal y finalmente de decimal a octal. Y quitamos el zoom, selecciono decabin, selecciono la celda que tiene el número decimal en este caso. En binario estamos hablando de que hay un parámetro adicional que me indica el número de posiciones que va a tener mi dígito binario, pero en este caso lo dejo así por default. Doy enter y este es mi número binario correspondiente al número 132. Ahora me voy a la celda E17, voy a introducir la función dec ax decimal a hexadecimal y doble clic, selecciono la celda con el decimal, vuelvo a poner mi paréntesis, este sería mi número en hexadecimal, me voy a la celda H17, tecleo dec.a octal, lo selecciono aquí mismo, selecciono de nuevo la celda donde está el valor decimal, doy enter. Estos serían mis números en binario, hexadecimal y octal, ¿sí? Continuamos con el paseo al zoológico de funciones. Tenemos las funciones redondear y redondear más. En un momento vamos a aplicarla. Primero iniciamos con redondear. ¿Qué voy a hacer? Me sitúo en la celda B22, tecleo el símbolo de igual, la palabra redondear. Ojo, noten que hay varias opciones. La que yo voy a seleccionar es directamente redondear. ¿Qué voy a redondear? El contenido de la celda B21. Aquí vendría la parte importante, coma, y voy a indicarle a la función con cuántos decimales quiero que redondee la cantidad. Inicio con 3 decimales. Cierro paréntesis, doy enter. Parece que se me fue. No, está bien. Está bien. 3 decimales, sí. Ok. Todo es correcto. Ahora bien, voy a modificar esta fórmula porque voy a hacer lo siguiente. Voy a copiar la fórmula y lo único que voy a cambiar es la cantidad de decimales, pero para hacer eso necesito que en la fórmula la celda B21 quede como referencia absoluta. ¿Para qué? Para que en cuanto yo copie todo esto hacia abajo, lo único que voy a ir cambiando son los parámetros. Cambio 2, cambio a 1 y finalmente en la última cambio a 0. Aquí la que está originalmente a 3 decimales pasó algo curioso. En este caso lo que hizo la función fue, tomando en cuenta el número original que era 7.58990123, lo que hizo fue simplemente redondear a la cantidad más cercana, que fue 7.59. Conservó lo mismo aquí, pero si se dan cuenta, ya aquí en la opción de redondear un solo decimal ya lo sube completamente a 7.6, y cuando yo le digo que sean 0 decimales, redondea completamente el número a 8, ¿sí? Pasamos a la siguiente función, que es redondear más, que es la favorita de los alumnos. ¿Por qué? Porque a diferencia de redondear más, la consigna es redondea a la cantidad superior más cercana. Entonces iniciamos.
Tecleo la palabra en la celda E32, tecleo igual, tecleo redondear, punto, perdón, es que redondear más, selecciono mejor aquí, selecciono la celda B31, coma, con 3 decimales, y antes de que pase otra cosa vuelvo a poner una referencia absoluta. ¿Por qué? Porque voy a hacer lo mismo de copiar la fórmula hacia abajo para que después solamente cambie posiciones, ¿sí? ¿Sí? Nótese que aquí sí se encuentra claramente diferenciado las posiciones a 3 decimales. Bueno, esto de 4 decimales fue un error mío, pero no importa. Lo importante es que vean aquí abajo cómo voy cambiando. Entonces me paso a la de 2 posiciones decimales, hago el cambio, sube a 48, bajo a la de una sola posición decimal, sube a 5, y cuando lo dejo completamente a 0, noten que la tendencia es subir a la cantidad superior más cercana, que en este caso sería 100, ¿sí? Obviamente existe la función redondear menos, donde la tendencia sería a redondear a la cantidad inferior, pero bueno, para este ejemplo con estas dos bastan, así que continuamos. Tenemos la función, tenemos entre todas las distintas funciones de fecha y de hora, y obviamente también de manejo de texto. Aquí hay una que por lo menos ocupa 2 de esas funciones. Tenemos la función hora número, en donde hora número me dice que necesita un texto de hora, es decir, yo necesito una cadena de texto, pero que represente un número de hora. Por ejemplo, aquí en los ejemplos tengo las 8:30 y las 9, pero noten que si me voy a formato de celdas, el formato que tiene es de texto, ¿sí? Directamente no puedo hacer operaciones con ellas. Sin embargo, aún así como están, yo puedo extraer el número serie de estas funciones con la función hora número. Vean qué es lo que va a pasar. Me sitúo en la celda B42, tecleo el símbolo de igual, la palabra hora y número, selecciono la celda que tiene el texto hora, que en este caso es la celda A42, doy enter, y esto de aquí lo que me devuelve la función hora número es el número serie de esta cadena de texto que está en formato de hora, ¿sí? Ahora bien, para no volverles a repetir el proceso, aquí sí me puedo dar el lujo de, ocupando referencias relativas, solamente copiar, sin preocuparme por la cuestión de una referencia absoluta o mixta. El sistema aquí entiende que los datos están de forma continua, que son adyacentes, y simplemente se dedica a copiar y ajustar automáticamente la referencia de la celda. Ya casi llegando al final de la primera hoja, tenemos la función transponer, pero antes de verla hay que ver la función transponer en pegado especial. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Seleccionamos columna 1 y columna 2, más todos los datos que están abajo, los copiamos, control C, ya sea directamente con la combinación de teclas o con el menú contextual, y después de eso me voy abajo de la etiqueta de texto pegado especial. ¿Qué es lo que voy a hacer? Menú contextual, opciones de pegado, dejen nada más ajusto el zoom para que lo vean. En opciones de pegado tenemos pegar el contenido tal cual, con todo formato, valores, fórmulas y todo lo que contenga la celda. Tenemos la opción de pegar solamente los valores de la celda. Tenemos la opción pegar solamente fórmulas, y la que me interesa para este caso es pegado especial transponer. Nótese que son unas especies como de barritas que están con unas flechas. Esa es la que vamos a seleccionar. Le damos clic,
al momento que yo hice esta opción, perdón, nótese que transponer se refiere a lo siguiente: si mis datos están en columna, lo único que hace es que los pone en fila, ¿sí? ¿Y yo para qué necesito esto? Para que en un momento puedan apreciar cuál es la diferencia entre pegado especial y transponer. Tenemos claro hasta este momento que cuando yo transpuse la información con pegado especial, tengo los mismos datos, pero están en formato, los coloco en forma horizontal. Ahora vean qué es lo que va a pasar. Yo para ocupar la función transponer primero necesito seleccionar la zona en donde voy a pegar los datos. Si son datos que están en columna, los voy a poner en forma horizontal. Si estuvieran en forma horizontal, es decir, en fila, haría la selección para que quedaran en columna, ¿sí? Ahora aquí viene algo importante: la selección que hago tiene que corresponder al mismo tamaño de los datos que pienso transponer. Es decir, inicié con 2 columnas y 5 filas, tengo entonces que ocupar 2 filas y 5 columnas. Si no hago eso, la función solamente me va a poner al final datos que me dicen que no son válidos, y tendría que volver a repetir la información. Entonces, una vez seleccionado eso, voy a hacer lo siguiente. Hasta el momento siempre hemos ocupado las opciones desde la celda igual y el nombre de la función, pero vamos a comenzar a auxiliarnos del botón de insertar funciones. Selecciono esta zona, me voy a la barra de fórmulas, le doy clic al botón insertar función. En el botón insertar función, si ustedes no lo tienen, bueno, aquí yo ya lo ocupé recientemente, pero si no lo tienen, lo que tendrían que hacer para buscar su función es escribir su nombre: transponer. Le dan clic al botón ir, me aparece la opción transponer, ¿sí? Selecciono esta opción, le doy a aceptar, y ojo, aquí el parámetro que me pide es una matriz de datos. La matriz de datos es solamente un conjunto de celdas. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a seleccionar como matriz toda esta columna, desde columna 1 hasta el último dato de columna 2, ¿sí? Ahora aquí viene algo muy importante. Si se dan cuenta, incluso ya se previsualiza que puso unas llavecitas. Ojo, cuando aparecen estas llavecitas, intentamos un zoom. Cuando aparecen estas llavecitas, me están indicando que el rango que estoy manejando es una matriz de datos, y eso me lleva a una siguiente explicación. Cuando eso pasa, por favor eviten darle directamente enter o aceptar. ¿Por qué? Porque lo que va a pasar es lo siguiente. Voy a quitar el zoom. Yo ya seleccioné, ya estoy listo, le doy a aceptar. Seguí todos los procedimientos que he hecho antes, pero me marca un mensaje de error. Voy a quitar esta opción, lo borré con la tecla suprimir, y aquí vendría lo importante. Para finalizar de insertar fórmulas que impliquen matrices, necesito finalizarlas con la combinación de tecla Shift Control Enter. Voy a volverlo a hacer de nuevo. Está seleccionado, me voy de nuevo al botón insertar función, selecciono transponer, que aparece las funciones usadas recientemente, le doy a aceptar, vuelvo a seleccionar mi matriz de datos, perdón, y aquí no le doy enter ni le doy clic en el botón con el mouse en el botón aceptar, sino voy presionando la tecla Shift, Control y Enter, y esto es lo que pasó, ¿sí? Ustedes podrían decir que visualmente pues se ve más feo, no puso los formatos de negritas, pero vean qué es lo que va a pasar. Yo me voy aquí al dato que contiene Sinaloa y lo voy a cambiar a 157. Doy enter. Vean qué es lo que pasa. Bueno, fue en Sinaloa, perdón. En Sinaloa cambié el dato y vean qué es lo que pasa. Queda el enlace entre las
los rangos de celda que acabo de insertar con matriz. Si yo hago un cambio, no sé, en Tabasco a, ¿qué les gusta? 801, queda ese enlace, ¿sí? Entonces básicamente esa es la función de transponer. Y con esto acabamos el primer paseo por la zona del zoológico. Pasamos a la hoja 2, que son funciones de clase, ¿sí? Bueno, funciones clase 2, perdón, una pequeña confusión. ¿De qué se trata? Vamos a volver a rellenar todas las funciones que hay aquí para que ustedes al final guarden su archivo y me lo envíen. Entonces vamos a iniciar con la función si-fecha. La función si-fecha, si se dan cuenta en el parámetro, en el texto que está abajo, dice que tiene el siguiente parámetro: igual si-fecha, paréntesis, fecha inicial, coma, fecha final y formato, ¿sí? Fecha inicial, voy a poner mi fecha de nacimiento. Fecha final, yo quiero que sea el día de hoy, y para que eso sea posible le voy a decir a Excel que inserte la función hoy. Voy a darle igual hoy, pues cierro paréntesis, doy enter, y hoy, si dejo la hoja así tal cual, va a estar calculando la próxima vez que la abra la fecha del día en que la abra, que sería el día, bueno, si fuera el día de mañana, pues sería la fecha correspondiente al día de mañana, ¿sí? Pero bueno, para efectos de la fecha, el día de hoy es 20 de julio de 2016 y esa sería mi fecha final. ¿Qué es lo que voy a hacer? Me paso a la celda C4, tecleo igual, la palabra si fecha. Aquí hay algo curioso. Si ustedes se dan cuenta, varias de las funciones que hemos ocupado, cuando yo tecleo por lo menos un parte del nombre, ya me aparecen la lista para seleccionar la función. En la función si fecha pasa algo curioso. Desde hace mucho tiempo, por alguna razón, no la incluyen ni está correctamente documentada. Entonces se los comento como un dato adicional para que lo tomen en cuenta, y vamos a comenzar a trabajar. Dice la función si fecha que necesito una fecha inicial. Selecciono mi fecha de nacimiento que esté en la celda 4, coma, una fecha final, la fecha que está almacenada en la celda B4, coma, finalmente un formato. ¿Qué formato? Ahorita les digo cuál es. Comillas dobles, letra D minúscula, comillas dobles, cierro paréntesis, enter. Y el formato D minúscula corresponde para días. Del 28 de enero de 1973 al día de hoy han pasado 15.879 días, ¿sí? Ahora bien, antes de volver a teclear todo paso a paso, voy a hacer lo siguiente. Me voy a modificar la fecha, la fórmula, perdón, ¿qué fórmula? Y los rangos que serían A4 le voy a poner F4 y B4. También le aplico referencias absolutas a A4 y a B4. ¿Para qué voy a hacer esto? Para que cuando lo copie al lado derecho conserve la misma fórmula a las mismas celdas, que no se van a mover de aquí, pero yo ya le estoy indicando a Excel que estas dos de aquí no se mueven. Lo que va a cambiar va a ser la ubicación, pero aquí lo que voy a cambiar es el formato. En meses, obviamente cambio la D por la M minúscula y me da que tengo un total de 521 meses, y en años cambio la D por la letra Y en inglés minúscula, ¿sí? Para años. Y de esta forma me despliega que tengo 15.879 días, 521 meses, 43 años. Y esto es el uso de la función si fecha. Ahora una probadita de funciones de bases de datos. Cuando hablamos de bases de datos, de verdad estamos hablando de hojas que tienen
miles de registros, pero para efectos educativos nuestra base de datos es esto que está aquí, ¿sí? ¿Qué campos tiene? El nombre del vendedor, el departamento donde atiende y las ventas. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a ocupar las funciones bdmax y bdmin. Lo mismo que hace la función máximo y mínimo, pero esto lo hace en bases de datos. ¿Qué es lo que voy a ocupar adicional a esto? Voy a ocupar estas cajitas que están aquí al lado, bueno, estas tablitas más bien dicho, en donde les voy a mostrar cómo va a cambiar. ¿Sí? ¿Qué es lo que voy a hacer? Me voy a bdmax, vuelvo a ocupar mi botón de insertar función. Si no encuentro bdmax, tecleo aquí directamente en la caja bdmax, en la caja de buscar función, obviamente presiono el botón ir, me localiza la función. Ya que estoy en bdmax, voy a llenar los argumentos de dicha función, que son base de datos. Mi base de datos tiene que abarcar todo, las etiquetas y hasta el último dato, ¿sí? Nombre del campo, ojo, para el caso de bdmax y bdmin se refiere al nombre del campo numérico. El único campo numérico que tengo aquí es el de ventas. Si hubiera algún otro campo que tuviera números, no sé, como precio, edad o fecha, podría seleccionar alguno de esos, pero para esta situación solamente el nombre del campo numérico, ¿sí? Entonces después de eso vendría la última parte, criterios, con qué lo voy a comparar, y es aquí donde voy a ocupar las cajitas. Aquí en este caso voy a seleccionar el rango que va de G10 a G11, y aquí de manera previsualizada me muestra que me va a dar un resultado de 170. Le doy a aceptar. Este es el resultado cuando hago la búsqueda en electrónica, pero si yo necesito buscar algo, no sé, la cantidad máxima de caballeros, aquí directamente en esta celda tecleo caballeros, tal como está en la base de datos, doy enter, y bdmax, en base a los datos que tiene, me da el valor máximo que tiene en este caso el departamento de caballeros, ¿sí? Si yo hago lo mismo con bdmin, va a ser algo muy semejante. ¿Qué es lo que necesito? Vuelvo a insertar, vuelvo a mi botón insertar función, bdmin, localizo bdmin, le doy a aceptar, de nuevo la base de datos, el nombre del campo numérico que solamente es aquí ventas, y finalmente el criterio. ¿Qué criterio? La zona que voy a ocupar para comparar. ¿En base a qué? Nombre del departamento que ya está aquí, y lo que está vacío es lo que me daría el resultado. Obviamente me está dando un resultado que no he consultado, me da el valor mínimo que encuentra, pero si yo me voy por ejemplo a electrónica de nuevo, tecleo electrónica, doy enter y checamos en la base de datos, el valor mínimo sería 40. Y ese sería todo el chiste del uso de las funciones bdmax y bdmin. Ahora bien, continuemos nuestro paseo con las funciones de texto. Si bien Excel está diseñado para manejar datos numéricos, también hay ocasiones en las que necesita manejar texto y extraer de las celdas o de un rango de celdas datos específicos del texto. Por ejemplo, tenemos aquí una pequeña tablita con algunas palabras, algunas frases, que serían John von Neumann y su arquitectura, Charles Babbage, nunca concluyó su máquina, Ada Byron, la primera programadora, y Alan Turing inventó la IA, ¿sí? Ahora bien, ¿qué es lo que hace la función extrae? Va a localizar la celda o rango de celdas
y en base a los parámetros posición inicial del texto va a extraer un número de caracteres. Vamos a mostrar cómo se hace. Me voy en este caso a la celda 25. Aquí puedo optar ya dependiendo de mis necesidades. Yo sugiero que si son matrices, bases de datos o funciones complejas, se auxilien con el botón insertar función. En el caso de celda de fórmulas relativamente sencillas, sugiero que ellos ocupen directamente la ayuda que les da la lista de funciones. Puedo insertar también desde esta lista funciones complejas como BDMax o matrices, sí, nada más que necesitan tener un poco más de cuidado. Yo en este caso sé que la función extra es algo sencilla porque me pide un texto. Mi texto está ¿dónde? Aquí. Coma, luego posición inicial, es aquí donde voy a ocupar estas celdas que están de colores. Mi posición inicial la selecciono, coma, cantidad de caracteres que voy a extraer a partir de esa posición. Selecciono, cierre paréntesis, enter. ¿Y qué es lo que estoy viendo en pantalla? A partir de la posición 2 extraigo 5 caracteres. Obviamente que entre los caracteres también están contando los espacios vacíos. Vean qué pasa si yo lo cambio a 8. ¿Sí? Entonces, ya una vez que tengo la función, voy a copiarla hacia abajo. Pero antes de copiarla hacia abajo, necesito que mi función entienda lo siguiente. Va a cambiar con respecto a este rango, pero estas dos celdas que ocupé, esas necesito que queden fijas. Por lo tanto, voy de nuevo a editar la fórmula y en donde necesita quedarse fijo totalmente, inserto referencias absolutas. Cuando hago eso, simplemente me aseguro de que cuando copie, Excel entiende lo que quiero. ¿Cambia en todo este rango de celdas? Sí, pero conserva las celdas en donde tiene que quedarse fijo. Bueno, ahora tenemos la función Y, que ya es una conocida de ustedes, y vamos a hacer algo sencillo. Se supone que las celdas necesito teclear la función para que me dé un resultado. Nosotros ya sabemos que tecleo igual y luego Y, paréntesis, y en este caso me pide algo como 5 mayor a 6. 5 mayor a 6 y doy enter y obtengo el resultado de... ¿Vieron lo que pasó? Algo le pasa a esta celda. Vamos a probar, a lo mejor yo me equivoqué en la sintaxis. Vuelvo a teclear igual Y 5 mayor a 4. Doy enter. Verdadero. Si se dan cuenta, algo pasa en esta celda. Y da la casualidad de que en esta práctica va a ser lo único difícil que van a hacer ustedes. Necesito que investiguen qué está pasando en esa celda, igual que en el caso anterior. Ya que lo investiguen y corrijan, van a poner un comentario en el cual digan el error fue, ustedes ya describen qué fue lo que pasó en esta celda. Obviamente ya una vez que lo corrigen, se supondría que ya la fórmula funciona y tendría que desplegar en este caso que 5 mayor a 6 es falso. ¿Sí? Pasamos a la última zona del zoológico y viene una función que se llama contar si conjunto. Si están o estuvieron batallando con la función si y la función y, no se preocupen, aquí es más sencillo el asunto. Tengo una tablita con información, nombres de hombres y mujeres que son alumnos, obviamente está su género, su edad y las horas de entrada y salida que han hecho. ¿Sí? Yo aquí al lado derecho de esa tabla tengo una tabla en donde voy a contar el número de hombres, de mujeres, de alumnos puntuales, impuntuales, y estos de alumnos puntuales e impuntuales
tiene que estar definido en base a un rango de hora y fecha. Bueno, horas en este caso. De 8 a 8:15 estamos hablando de alumnos puntuales. Alumnos impuntuales estamos hablando que a partir de las 8, si son 8:16 o más, ya es un retardo. Entonces, ¿cómo voy a comenzar a ocupar la función contar y conjunto? Vamos a hacerlo de la manera sencilla con el botón de insertar función. ¿Sí? Buscamos, si no me sé el nombre completo, tecleo contar. Y de ahí busco contar y conjunto, contar puntos y conjunto, ya la localicé, le doy a aceptar. Y aquí viene lo importante. Prácticamente quien hace todo el trabajo con esta función es el asistente, y me pide una primera cosa. Necesito contar el número de hombres, por lo tanto necesito basarme en el rango de género. ¿Sí? En base a eso, ¿yo qué necesito checar? Necesito checar cuántas letras M hay ahí. Por lo tanto, lo que necesito indicarles es que busque las letras M mayúsculas. ¿Sí? Si se dan cuenta, incluso ya con esta pequeña orden, ya me aparece un resultado. ¿Sí? Lo único que necesito hacer es aceptar. ¿Sí? Tengo 3 hombres, ahora necesito saber cuántas mujeres tengo. Voy de nuevo, bueno, me ubico en la celda H4, de nuevo botón insertar función. Yo ya aquí ya la tengo, ya la usé recientemente, selecciono, le doy a aceptar. Ahora vuelvo a ocupar el mismo rango de celdas, pero lo que yo estoy buscando es la letra F mayúscula. Entre comillas dobles pongo la F mayúscula y me da un total de 8 mujeres. ¿Sí? Hasta aquí bastante sencillo, ¿no? Ojo, también adicional a contar texto o números, también Excel viene con funciones para contar espacios en blanco, contar bajo algunas características especiales para que lo tomen en cuenta. Ahorita estamos ocupando la función contar sí conjunto, porque es una herramienta bastante útil cuando se le domina. Ahora viene la parte importante. Necesito saber cuántos alumnos puntuales tengo. Para esto voy a desplazarme un poquito hacia la derecha. Yo los únicos datos que necesito son los de entrada. ¿Sí? Necesito tomar en cuenta que el alumno puntual tiene que estar de 8 de la mañana a 8:15. Si realizaron correctamente el ejercicio de crear rangos con la función Y, verán que es a veces un poco laborioso hacerlo, pero aquí verán que es todavía más sencillo el asunto. ¿Qué es lo que necesito? Me sitúo donde van a estar los alumnos puntuales. Quiero contar cuántos alumnos son puntuales. Me voy de nuevo a la función contar y conjunto. Ahora, ¿cuál va a ser mi rango? Mi rango van a ser las horas de entrada. ¿Qué criterio? Tienen que ser mayor o igual a las 8 de la mañana. Ay, perdón, se me fue un dato de más. Pero aquí viene lo interesante. En vez de estar batallando para teclear más información, yo puedo hacer lo siguiente. Con el mismo rango, que sería este de aquí, puedo definir un segundo criterio de búsqueda que incluya lo siguiente: menor o igual a 8:15. Y si se dan cuenta, de manera sencilla, si hacemos un zoom aquí, en base a esto yo ya obtengo mi número de alumnos puntuales. Simplemente le doy a aceptar y sin ningún problema ya tengo mi número de alumnos puntuales. Ahora bien, contemos a los alumnos impuntuales. Debo crear una condición en la que si es mayor o igual a 8:16 ya es un alumno impuntual. Por lo tanto, voy de nuevo a mi botón insertar función,
selecciono contraste y conjunto, aceptar. Mi criterio es este de acá, el mismo de hora de entrada. Bueno, mi rango criterio es ese. Mi criterio sería mayor o igual a 8.16. Yo nada más le estoy dando clic a la siguiente caja para que se vea de manera inmediata cómo se visualiza el resultado. Lo más usual para esto sería dar directamente en el botón aceptar, ¿sí? Yo aquí le doy aceptar y tengo 5 alumnos impuntuales. Y así es, muchachos, como acabamos con el pequeño paseo por el mini zoológico. ¿Qué tareas les quedan de este mini zoológico? Solamente después de llenar todas las celdas con las fórmulas correspondientes, explíquenme qué pasó aquí y obviamente corríjanme. Muchachos, las indicaciones para subir la práctica están en el aula virtual. Estamos en contacto para las últimas actividades del día. Nos vemos luego.